One, two, three, four. Bueno, primero agradeceros que estéis aquí y que me aguantéis durante una hora. Espero ser el menos ameno. Cuando Blas me comentó y me invitó a la posibilidad de realizar esta charla, yo acepté encantado, primero porque me encanta rajar de lo lindo y segundo porque era una oportunidad también para explicaros, por un lado, qué significa y qué promueve Monkey Week, y por otro lado, esa posibilidad, esa puerta que se nos abre ahora a la industria musical de llegar a un mercado como el latinoamericano que en realidad es de lo más pujante que hay ahora mismo en toda la escena internacional. Antes de empezar a hablar sobre esta relación de ida y vuelta entre nosotros y Sudamérica, quería comentaros un dato importante, y es que se habla mucho de crisis, y increíblemente en el último informe de la consultora internacional PwC, después de una década tan difícil para la música, parece indicar todo que el crecimiento llega y que con base en el crecimiento digital y el crecimiento de la música en vivo, como sabéis ahora se dice mucho, ¿no?, de que los artistas cada vez han optado más por la música en directo más que por lo que es la música en soporte físico, el gasto global en música va a crecer de 49,9 billones en 2012 a 53,8, casi 54 en 2017, y va a ir creciendo con una tasa anual del 2%. Es llamativo que este informe se haya realizado en países como España, México, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. Es decir, tenemos un mercado global con el que compartimos mucho y en el que podemos crecer. Otro dato importante es que según el Recording Industry Number, esto es como una federación internacional de productores fonográficos. Aquí en España tenemos UFI, la Unión Fonográfica Independiente, que luego hablaremos de ello también, y Blas ya me mira con cara de... Pero se ha trazado un mapa numérico del sector en todo el mundo, y es llamativo también que hay un estancamiento en los grandes mercados habituales: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, están todos en torno al 3%, y que la mayor pujanza del sector discográfico actual se vive en Iberoamérica. ¿Cuál es el mapa global? Por un lado, la confluencia en el volumen de negocio entre el mercado físico y el digital, es decir, aumenta el digital, baja el físico, y por otro lado, que esto es también muy importante, es el consumo del streaming, lo cual también crea una inmediatez que para mover artistas de aquí a allá es mucho más fácil. Antes se dependía mucho de que el disco estuviera editado, de que tuviera una distribuidora, de que tuviera licencias. Ahora está a golpe de clic, es mucho más rápido. Gracias a plataformas como Deezer, Spotify, etc., esa globalización repentina de un artista es mucho más fácil. Fijaos en lo siguiente: en Iberoamérica, que ya había crecido un 6,8 desde el 2013, que el 2013 es como el año claro de la crisis, ahora sube a un 7,3. La mejoría en el caso de ingresos digitales ha sido un 32%, la mayor de todo el mundo. En Iberoamérica tenemos el mayor consumo y el mayor ingreso de música digital de todo el mundo. Y aquí tiene mucho que ver una plataforma de descargas y streaming que se llama Claro Música, que opera en 16 países, México, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, y que está en buena medida detrás de estas cifras. Es algo que también pedimos mucho desde aquí, desde la industria, la consolidación de un circuito tanto nacional de música en directo, lo están intentando a través de GPS, pero creo que con menor fortuna de lo esperado. Porque volvemos a lo mismo, al final el pastel se lo reparten los de siempre, y los que intentan meter la cabeza se quedan un poco con cara de uy, aquí me estoy topando otra vez con el muro. Y por otro lado, también sería muy importante empezar a tener desde el Estado, desde el gobierno, ciertas iniciativas que favorezcan
es el mercado digital, pero de una manera global y unitaria, que es algo que cada vez parece más imposible y más con medidas como Libazo, ¿no? Hay ciertos caminos de ida y vuelta entre España y Latinoamérica. Yo creo que vais a unas ventajas que tiene el mercado de Latinoamérica si tú eres un artista o eres una agencia, tienes un artista y quieres moverlo hacia allá. Por un lado, la industria del entretenimiento allí es relativamente joven, con lo cual es más permeable. Yo estuve hace apenas un mes y medio en México y es increíble la capacidad de aceptación que tienen de nuevas músicas, algo que aquí a veces es bastante impensable. Por otro lado, el interés de las marcas y de los sponsors por el ámbito musical es brutal, cosa que aquí en cambio ha ido mermando con la crisis. Es decir, os pongo un ejemplo, por ejemplo, cerveceras como Heineken pasó de apostar con una estrategia y una planificación ligada al mundo musical, fueron retirándose cada vez más y al final se mueven básicamente por consumos. Es decir, pongo mis huevos en este festival porque sé que tiene 130.000, 140.000, 150.000 asistentes y entonces sé que van a mover las barras. Básicamente esa es la filosofía y el espíritu que mueve ahora las marcas en España. Todo lo contrario que la tendencia que las marcas están haciendo en Latinoamérica. Luego tenemos otra ventaja, y es que compartimos un idioma. Lo hablamos mucho en el Monkey es muy habitual, con la presencia de profesionales internacionales. Algunos son muy reticentes a los grupos españoles que cantan en inglés. Desgraciadamente, pensamos que cantamos en inglés, pero chapurreamos en inglés. Entonces es bastante complicado que el mercado anglosajón pueda meter cabeza. En cambio, si apuestas por tu propia identidad, sí es mucho más fácil. Es decir, hay grupos nacionales que cantan en castellano, español, y tienen mucha más... no me escucho ahora. Ahora sí. Se escucha en todos lados, por eso. Vale. Y luego, por otro lado, hay otra ventaja en introducirse en Latinoamérica, que es la posibilidad de saltar en un circuito entre diferentes países. Porque es que retumba los demás. Yo además que tengo una voz a lo Tom Waits. Y por otro lado, la puerta al mercado americano. Es decir, es mucho más fácil entrar en América si vienes con, digamos, como cierta carta de presentación desde el mercado latinoamericano. Desventajas. Al igual que hay ventajas, hay desventajas. Por un lado, la intrusión y el éxito de la industria anglosajona. Os pongo un caso. Solo Cesa... Sí, al final va a venir otra vez la chica, ¿verdad? Solo Cesa, que digamos que es como la mayor empresa de entretenimiento de México, son creadores de Vive Latino, que es un auténtico monstruo. Pues fijaos que Ocesa acabó poniendo en marcha un festival solo y exclusivamente centrado en la música que ellos llaman anglo, que es el Corona Capital. Ahí no aceptan ninguna propuesta, ni de grupos nacionales, ni de grupos extranjeros de carácter latino. Es decir, van exclusivamente a por los grupos anglo y por el público interesado en esa tendencia del Brit, de la música yankee o digamos la música un poco más nórdica. Luego tenemos otra desventaja, que es el desconocimiento de las marcas internacionales de los artistas españoles, salvo contando las grandes estrellas tipo Bunbury, ¿no? Y los costes de los viajes. Eso es otra cuestión. Es mucho más fácil mover a un grupo de 5 componentes a Inglaterra que moverlo a México, Argentina o a Brasil. Hay quien dice y quien opina que esa es una de las razones, fíjate, es muy prosaica, pero es una de las razones por la cual al final predominan las giras de grandes artistas con grandes agencias detrás. Y que es mucho más difícil dar el salto. Para que al final la industria española, como bien decía antes Blas, no deja de ser una serie media, no deja de ser pymes, la mayoría somos pequeñas y medianas empresas, y salvo ciertos conglomerados, la verdad es que es así. Luego tiene
una última desventaja, y es la nula existencia de un circuito. Igual que es muy fácil saltar de país en país, es bastante complicado poner de acuerdo a distintos promotores dentro de un mismo país y una industria común. Os pongo un ejemplo. El año pasado hicimos un Focus México, como también adelantaba Blas, en el Monkey, en el que tuvimos presencia de una docena de promotores y de prensa de aquel país. Un año después, ellos mismos, seguimos teniendo trato con ellos, y nos han dicho: oye, qué bien nos vino ir al Monkey, porque por primera vez estamos haciendo cosas juntos. Ellos jamás, en su país, con años y años, haciendo cada uno sus giras y sus conciertos, no habían pensado nunca: oye, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no traemos un artista y hacemos una gira uniendo pues las salas de Caradura, una fecha en el Corona Capital? Y parece ser que, fíjate, a raíz de los encuentros en el Monkey, ellos mismos han empezado a funcionar con esa simbiosis. Cosa que parece increíble. Aquí hay una estrategia equivocada en España. Nos ocurre lo mismo. Muy complicado. Desgraciadamente, en el mundo cultural predomina muchas veces más el codazo que el tender la mano. Y así es bastante difícil remar todos en una dirección. Y luego también no hay ni siquiera un plan estratégico. Es decir, de instituciones como ICEX, por ejemplo, se plantean planes anuales, cosa que es completamente absurda. O sea, si tú quieres mover una industria, mover ciertos artistas, no puedes hacer un plan un año. Es decir, no puedes hacer: bueno, este año voy a ir a México y el año que viene voy a ir a Chile. ¿Y la conexión entre México y Chile? ¿No te la has planteado? Ese es uno de los problemas que tenemos. Fijaos que con este último dato os cuento también una anécdota. No sé si conocéis Charco. Charco es una agencia que se dedica básicamente a las relaciones entre Latinoamérica y España, jugando, básicamente, negociando con artistas. Trabajan tanto con artistas latinos como con artistas españoles. Entre ellos está Nacho Vegas o Russian Red, pero también pueden mover a Javier Amena o a Chancha, Vía Circuito, que está ahora de gira en Cultura Inquieta, y grupos así. Pues Lotus, que es también una de las agencias más potentes de Chile, de hecho está detrás del Lollapalooza Chile, que es la versión chilena del Macro Monstruo Festival, se han unido. Y así el catálogo de Lotus, que incluía a Molotov, a Francisca Valenzuela, a Camila Moreno, a Obiar de Gran, Quique Neira, se incorpora a un roster ya constituido por Charco, con artistas tales como Russian Red, Babasónicos, Nacho Vegas, Aurora. ¿Qué ocurre al final? Así empezamos a ver que hay un mayor movimiento de artistas latinos. Esta fusión se hizo hace apenas unos meses y ya este año, o sea, ya ahora está dando frutos. Si veis, es un festival en Cultura Inquieta, hay una programación solo y exclusiva de artistas latinos. Y si veis en el Rock al Parque, está Nacho Vegas. O sea, empieza a haber viajes de ida y vuelta. Más allá de marcas e iniciativas privadas, también llama la atención un papel jugado que aquí deberíamos de pensar si es imaginable, que es el de las instituciones del Estado. Por ejemplo, un festival como Rock al Parque, que es el mayor festival no ya de Colombia, sino de la industria latinoamericana, creo que mete 300.000 personas por jornada. Es una auténtica locura. Claro que el festival es gratuito, pero es un festival que también sirve de plataforma para bandas colombianas. Todo el presupuesto de ese festival, no hay marcas, es único y exclusivamente del gobierno de Colombia a través de IDARTES. Yo creo que algo así en España es básicamente imposible. También, ojo, yo no estoy a favor de la intervención total del Estado en materias de cultura. Es decir, no podemos depender ni de una subvención, ni de un mecenazgo, por así decirlo, total. Pero sí estoy a favor de cierto dinamismo, cierta dinamización. Entonces, a veces es muy complicado levantar un proyecto si no tienes primero una institución detrás. Os voy a dar dos declaraciones de interés, lo que yo diría de interés nacional para los españoles. Diego Jiménez Labora, fundador de la agencia de booking Tape Music. Tape Music está detrás de bandas y artistas como Instituto Mexicano del Sonido, Javier Amena, así como el festival Ceremonia Capital, y es programador también del escenario Bizco Club en Corona Capital. Fijaos en lo que dice:
los festivales ayudan a cambiar las formas de consumo de la cultura popular. En particular, los festivales que más llaman la atención son los que tienen una identidad propia. Y aquí volvemos a lo que comentaba antes Blas también de la identidad. Es muy importante crear identidad. Y él apunta, esos festivales que tal vez no tienen un alcance tan masivo, pero que siembran una idea que va transformándose y cambiando las propuestas musicales de una generación. Es decir, creo también firmemente en que además de los macrofestivales hay una industria capaz de moverse en festivales mucho más pequeños, en eventos mucho más controlados, pero que van creando una identidad. Todos rajamos de la típica fotocopia que aparece en los festivales de verano, ¿no? Que parece un cartel fotocopiado y vemos los mismos grupos una y otra vez. Hay una falta de riesgo, tanto de aquí hacia allá como de allá hacia acá. Parece que se empieza a romper un poco esa dinámica gracias a ciertos festivales. Yo, por ejemplo, alabo mucho un festival como el Low, no sé si lo conocéis, en Benidorm. Es un festival que, a pesar de optar por el modelo de macro festival y con nombres típicos de revientalistas y demás, también incluye, o sea, tiene como pequeñas pinceladas tanto de grupos desconocidos como de propuestas que tú dices, ostras, qué interesante, ¿no?, que me propongan esto. Yo creo que habría que introducir ese tipo de artistas conjugándolo con los demás y así crear un poco de cultura. Tenemos un problema también y es que no habituamos al público a un consumo cultural, sino que nos dejamos llevar por la inercia que genera cierta industria, entonces nunca tenemos esa opción de riesgo. Fijaos en esta otra frase que yo creo que resume muy bien, que es Sebastián de la Barra, director y promotor precisamente de Lotus y de Lollapalooza Chile, y que decía hace apenas meses en una entrevista: los festivales son la nueva plataforma para que nuevas bandas se den a conocer en mercados donde les era muy difícil ir en el pasado. Es decir, antes era muy habitual las giras de artistas, todo el mundo hemos conocido las megagiras de folclóricas, ¿no?, o de artistas como Rafael, y ahora ese mercado se abre para la nueva música en los festivales. La cuestión es en qué festivales puedo incluir a mi artista y cómo hacerlo. En Latinoamérica, no sé si conocéis bien el mapa de festivales de Latinoamérica, hay cada vez una escena mucho más pujante, hay auténticos veteranos. En Chile, por ejemplo, está el Festival de la Canción Viña del Mar, que es como la canción de Benidorm española, ¿sabes? Lleva más de 56 ediciones ya. Lollapalooza, que ya lo he citado, y que tiene también hermanos en Sao Paulo y Buenos Aires. En México, Vive Latino, tiene más de 70.000 personas y este año celebraba su 16ª edición. Hay festivales más tradicionales como Cumbre Trajín, pero luego hay ciertos modelos que empiezan también a surgir en aquel territorio, como el Marvin, que es un festival, básicamente es un festival hermano de Monkey Week. Llevamos 2 años hermanados, hemos empezado ya este año a mover bandas de un país a otro. Me invitaron el año pasado a dar una charla junto a Andrés Suárez de Vive Latino y Andrés Sánchez de Vive Latino y la gente del Mutec y de Corona Capital. Y es uno de los festivales que apuestan increíblemente por nuevas voces españolas, algo bastante complicado. Es decir, lo habitual es encontrar, por ejemplo, en el Festival Vive Latino, precisamente de la carpa Intolerancia, que es la carpa que presenta el escenario, que presenta artistas españoles, se encarga Andrés Sánchez, y fue muy peculiar porque, claro, estuve con él hablando como 10 minutos después de nuestra charla y no conocía a Perro, no conocía... O sea, lo más moderno que le sonaba a español era Pony Bravo. O sea, a veces hay un desconocimiento total de lo que se cuece en la actualidad. O sea, creo que haría falta también desde instituciones mover ese tipo de artistas y no anclarnos solo en los típicos nombres habituales que van rulando de año en año, que volvemos a lo mismo. Luego hay también, por ejemplo, bueno, hablaba de Rock al Parque, pero en Colombia también tenemos el Stereo Picnic, que es quizás el festival latinoamericano. Eso es algo que también ocurre ahora en España. Cada vez un festival se vende más como experiencia, también porque para patrocinadores es mucho más atractivo.
Entonces, Stereo Picnic es precisamente el festival latinoamericano que mejor se ha vendido como experiencia. ¿Cómo? Pues creando actividades paralelas, tienen mercados, tienen una historia que se llama el Hippie Market, que en cambio se ha convertido en una especie de pasarela de moda, y tienen una gran cantidad de iniciativas alternas al festival que al final le dan otro tipo de añadidos extra que convierten todo el festival en una experiencia y no solo en música. En Brasil tenéis el monstruo enorme de Rock in Rio, que además tiene un cierto modelo itinerante. Tenéis también festivales más centrados en electrónica, como Rec Beat. En Argentina hay otros auténticos monstruos, como Cosquín Rock, tiene más de 120.000 asistentes, o el Personal Fest. Pero yo quiero que os fijéis un poco en los nombres que aparecen españoles en este tipo de festivales. Os voy a decir en las últimas ediciones cuáles son los grupos que han estado españoles. En el Stereo Picnic, grupo de expertos Sol y Nieve y Mala Rodríguez, 2 artistas nacionales. En Vive Latino, El Columpio Asesino y Los Fresones Rebeldes. En Rock al Parque, Vetusta Morla, Sociedad Alcohólica, Nacho Vegas. Guadalupe Plata, increíblemente, Guadalupe Plata fue una de las contrataciones que se hicieron en el Monkey. Invitamos a Santiago Idartes, de ADIM, que es de Idarte, o sea, Santiago Trujillo Idartes, que es uno de los programadores de Rock al Parque. Vio a Guadalupe Plata y dijo, ¿pero esto qué es? ¿De dónde ha salido esto, por favor? Y al año siguiente estaban tocando. Y en el Marvin Festival, en cambio, que es el festival que os digo que tiene como ese olfato rastreador, este año podías encontrar grupos como los Nasties, Belvés o Clip, o sea, grupos que ni siquiera aquí en España se conocen. En Monkey Week, como bien comentaba Blas, nos dimos cuenta, pues a partir de básicamente la tercera edición, que o te abrías a otros mercados o de repente se te acababa el mercado nacional. Entonces, llama mucho la atención la evolución de los artistas y los profesionales latinos en nuestro festival barra feria. Fijaos que hasta 2012, nosotros empezamos en 2009, hasta 2012 solo un artista latino pasó por el Monkey, Lucrecia Dalt. Encima era colombiana y residente en España, o sea, ni siquiera saltó el charco. Y venía presentado por una marca, precisamente, por Red Bull Music Academy. En 2012 fue justo cuando empezó, por así decirlo, en la cuarta edición fue cuando empezamos a darnos cuenta de que había que empezar a trazar esas relaciones internacionales. Y comenzó el interés. Llegaron Astro, Perroski, de Chile, Famas Loop, de Venezuela, Neuen, de Argentina, y empezamos a crear alianzas, que es algo también muy importante. Para saltar el charco de uno u otro lado no basta con enviar un artista, sino empezar a tener cierta continuidad en el diálogo y llevarte todo un año a lo mejor planificando ese tipo de visitas, entre comillas. Actualmente tenemos alianzas con festivales como el Festival Nuevas Bandas de Venezuela, con el Marvin de México, estamos con Pulsar de Chile, con la SCD, que es básicamente como la AIE de aquí, o sea, es una sociedad de gestión de derechos para músicos, con IMI de Chile, que es como la UFI, como la Unión Fonográfica, es una asociación que aglutina discográficas y sellos. Y a partir de ese tipo de acuerdos empezó a crecer la presencia de Latinoamérica en el Monkey. En 2013 ya tuvimos a Maclopedia de Venezuela, Ulises Hadjis, empezaron a tener presencia agencias como Charco que presentaban artistas, teníamos invitados de Idarte, de Rec Beat de Brasil, del Festival Normal de México, y en 2014, justo el año pasado, pues fue la explosión. O sea, de repente ya no buscabas tú artistas latinos, sino que los artistas latinos te escribían, o las agencias te decían, oye, que todo el mundo habla de que el Monkey es una puerta a, oye, que me he enterado que presentáis artistas delante de profesionales, y de repente empezaron a llegar pues Natisu, Prehistóricos en Chile, Yokozuna México, hicimos el Focus con presencia de más de 12 promotores y prensa de México, entre además los que no solo se encontraban
festivales como Corona Capital, Marvin o salas como Caradura, sino también discográficas como Terrícolas Imbéciles o emisoras como Ibero 90.9, que para que os hagáis una idea es como el Radio 3 de México. Sin duda alguna, los 2 últimos años se ha confirmado el potencial y el impacto de Monkey Week fuera de nuestras fronteras y hemos empezado a acudir no ya a festivales y eventos en Latinoamérica, como en México, Colombia, sino también en toda Europa, como Barcelos, Liverpool, Gante, y en los próximos meses nos toca ir también a Islas Reunión, a Israel o Puerto Rico. Y fijaos que nos quedan todavía, no lo habíamos controlado, pero creo que 3 meses de aquí al Monkey, y ya tenemos confirmada la presencia de bandas procedentes de Chile, como Fuma y Baila, Vuélvete Loca, Mariel Mariel, de Colombia, Ocra, Tryout, de México tenemos Carmen Costa y AJ Ávila y Terror Amor, y de Argentina seguramente Pomes Internacional. O sea, de 3-4 bandas latinas, de ninguna a una y a 4 bandas hemos pasado, pues estamos ahora en torno a la decena ya de bandas latinas. Todo esto lleva un trabajo, como os decía, de todo un año de diálogo, de correos de ida y vuelta, de llamadas, de conversaciones de Skype y sobre todo de intentar crear un circuito. Para nosotros eso es muy importante y ahora estamos intentando construir, diseñar una misión comercial a México con ayuda también del representante de la Casa de España en México y del consejero de Cultura de México DF, para realizar una misión en la que, enviando cierto número de artistas, 4 o 5 bandas, no solo vayan a un festival, que es un error también en el que caen las instituciones de nuestro país, que muchas veces hacen una misión, por ejemplo al South by Southwest en Austin, que supongo que conoceréis muchos, realizan una especie de encuentro con profesionales, pero se queda allí. Se queda en algo anecdótico, puntual, en solo ese momento durante el festival, y nosotros pensamos que hay que darle una continuidad. Y por eso, de ahí aliarse con distintos promotores y crear un circuito en el cual el artista va al país y no solo tiene presencia y actuación dentro de un festival, sino que luego también tiene actuaciones en diferentes salas, la posibilidad de ir a otras regiones y a otros países. Estamos hablando también con Colombia, Puerto Rico, para que puedan pegar ese salto. Fijaos en una cosa, o sea, para nosotros a veces eso nos parece un poco incluso marciano, pero en una ciudad como México, con ese volumen tan brutal de habitantes y de densidad que tiene, una banda puede dar tranquilamente 10 conciertos, 10, y no la ha conocido ni la mitad de la población. O sea que aprovechar la posibilidad de estar en una ciudad como México DF y saltar el charco con lo que cuestan los billetes, la infraestructura, todo, para dar un solo y único bolo, nos parece una locura. Nos parece una locura. Pensamos que hay que aprovechar de hacer giras. Es algo que hacen muy bien ciertos artistas españoles. Yo pienso, por ejemplo, en Nacho Vegas, en Cristina Rosenbinge, pienso en agencias como Ainan Artis, ¿no? Que ahora precisamente sus miembros se han disuelto y empiezan una nueva aventura como Emerge o Emerge, no sé todavía si tengo que decirlo en español o en inglés, pero creo que lo han hecho muy bien. Creo que están creando un circuito. Ocurre lo mismo con Charco y pienso que poco a poco se está empezando a cambiar el concepto de introducir artistas en el mercado latinoamericano y no vamos tan por esas aventuras individuales y un poco a lo loco, a la desesperada, como para crear una planificación y tener un circuito de verdad. Yo, bueno, en realidad, básicamente esta es mi exposición. 1